Aquí vamos a hablar un poquito más sobre qué bacterias producen úlceras y qué bacterias producen secreciones. Van a aprender a diferenciar las secreciones de la gonorrea, de alguna otra enfermedad, de las vertitis no gonocócicas, como son las secreciones. De la gonorrea ya, como conocen, es blanco, leche condensada, lo que se llama bibliografía. Luego de las otras secreciones no gonocócicas pueden ser amarilla, puede ser transparente, puede ser abundante, puede ser espumosa, puede ser incluso olor a pescado, hay alguna bacteria que produce característicos de ese olor a pescado. Entonces todo eso vamos a hablar hoy. Para que conozcan lo que la doctora les va a preguntar, tienen que saber identificar la microbiota genital y los principales microorganismos patógenos del tracto genital masculino y describir las condiciones para la toma de muestra. Vamos a ver cómo se toma la muestra en una mujer y en un varón. Luego resolver los problemas relacionados con la epidemiología de los distintos patógenos y la técnica diagnóstica. Para empezar vamos a hablar sobre anatomía un poquito, solo para que comprendan de la anatomía masculina y de la femenina. Si hablamos del aparato masculino, es el encargado de garantizar la reproducción en el varón, los principales órganos externos, el testículo, el epidismo y el pene. Tienen que saber diferenciar la anatomía entre la mujer y el varón, porque puede haber infecciones del tracto genital masculino y femenino que se confundan con infecciones urinarias, ya que tanto con el pene como el de la mujer están cerca de los órganos genitales masculino y femenino, entonces se puede llegar a confundir con una infección urinaria. Luego las estructuras internas son los conductos deferentes y las glándulas accesorias, la próstata y las glándulas vulvouretrales, glándulas de Bowman. Del aparato sexual femenino lo componen dos partes, el útero, trompas uterinas y los ovarios. Luego las partes ya externas serían la vagina, la vulva y los labios genitales mayores y menores. Luego también vamos a encontrar el clítoris y el meato de la uretra. Esa es la diferencia que tienen que tener. El tamaño de la uretra es más largo en el masculino y la mujer es más corta. Ahora hay dos términos que tienen que saber diferenciar: qué es una ITR y qué es una ITS. Las ITS del tracto reproductivo son causadas por microorganismos que pueden estar presentes en el tracto reproductivo. En la mujer, hablando de la mujer, ¿cuál es la microbiota normal de la mujer? Lactobacillus. Lactobacillus. ¿En el varón hay o no hay? ¿Hay o no hay? No. Entonces, ¿qué hace este lactobacillus en la mujer? ¿De qué se encarga principalmente? ¿Cuál es su función? El pH. ¿Cuál es el pH de la vagina? Normal. Es ácido, pero ¿cuál es el número de pH? 3 a 4. Sí, de 3.8 a 4.2 es el pH. Tiene que ser ácido el pH de la vagina. Entonces, una ITE, que va a ser infecciones del tracto reproductivo, se da especialmente por bacterias que ya estén, que sean microbiota. Entonces, hablando de la mujer. Ya las ITS van a ser infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente durante el sexo vaginal, ya sea anal u oral. Entonces, las ITS sí o sí tienen que haber el medio de contagio que sea el sexo vaginal, o anal u oral. Entonces, luego son muy comunes y muchas personas son asintomáticas. Sin tratamiento causan serios problemas de salud. Entonces, acá igual ya pueden hablar de los medios de prevención, los métodos de barrera, principalmente para no contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Porque enfermedades de transmisión sexual tenemos bacterianas, hay virales, entonces es riesgoso. Acá un dato de las ITS, infecciones de transmisión sexual, infectados más de 1 millón alrededor del mundo. Anualmente los más comunes son la clamidia, la gonorrea, la sífilis o la tricomoniasis.
contraen alguna de estas 4 ITS. Los portadores de VIH sería una enfermedad de transmisión sexual grave, porque no tiene cura. Nos dice que hay 500 millones en el mundo con VIH. Para la clasificación de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos infecciones endógenas, infecciones de transmisión sexual y infecciones iatrogénicas causadas por el personal de salud. Las infecciones endógenas, microorganismos que habitualmente se encuentran en la vagina. Entonces, en ese caso tendríamos infecciones por levaduras y por vaginosis bacteriana. ¿Qué bacteria causa la vaginosis? Gardnerella vaginalis. Las infecciones de transmisión sexual son las con parejas sexuales con ITS. Entonces, es el contagio que se da a través del sexo. Ya tenemos ahí gonorrea. ¿Qué bacteria causa la gonorrea? La Neisseria. La clamidia, la sífilis. ¿Cómo se llama de la sífilis? El chancro blando. Clamidia. No, La tricomoniasis, ya es un parásito del herpes genital, es un virus, papiloma humano igual es virus, el VIH igual son virus, que lo vamos a ver después. Luego las causas iatrogénicas desde el interior o el exterior del cuerpo. Ya pueden ser por alguna ITS en el cuello uterino o la vagina, o puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, que es después del aborto u otro procedimiento transcervical. También muchas de las complicaciones de infecciones pueden deberse al embarazo o a un periodo postparto. La iatrogénica es lo que causa el personal de salud. Ahora, este cuadro está en su guía para que vean cómo se clasifica. Lo que habla la autora es que clasifica enfermedades que producen úlcera y enfermedades que van a producir secreciones. Si hablamos de las úlceras, primeramente de las úlceras genitales, hay las causas no infecciosas y las causas infecciosas. No infecciosas ya sería por un trauma, erupciones por fármacos, puede ser una dermatitis de contacto, podría ser una neoplasia, una vasculitis. Causas que no sean infecciosas, porque puede haber por un trauma que salga alguna úlcera en los miembros genitales, puede ser una neoplasia, puede ser alguna reacción adversa a un medicamento. Ahora, lo que nos importa y lo que tenemos que conocer bien son las causas infecciosas, porque la doctora habla de úlceras dolorosas y úlceras no dolorosas. Si hablamos de la úlcera dolorosa, ¿de qué enfermedad estaría hablando primeramente? Chancro duro. Si estoy hablando de las úlceras no dolorosas, de las úlceras no dolorosas, duro. Entonces, ya cuando si hablo de una úlcera no dolorosa, lo primero que tendría que pensar sería una posible sífilis. Entonces, acá divide el chancro blando, que es el hemófilo, el granuloma inguinal, tenemos el herpes, que igual es viral, el linfogranuloma venéreo. Ya de acá lo más importante sería el chancro duro, el herpes genital, porque son los más comunes que se ven. Herpes, solo para que conozcan, ya lo vamos a ver después, hay virus del herpes, hay 6 tipos de herpes del virus. Pero los que causan una infección de transmisión sexual ya sería el 1 y el 2. El 1 es labial y el 2 es sexual. Luego las no dolorosas, la más conocida sería la sífilis primaria. Entonces, eso es lo que tienen que saber de úlceras. Las úlceras se dividen en no dolorosas y dolorosas. Tenemos agentes etiológicos que causan úlceras dolorosas y no dolorosas. Luego ya hablando de las infecciones, lo vamos a dividir en infecciones que se pueden dar en hombres y infecciones que se pueden dar en mujeres. Si hablamos de los hombres, ITS en hombres, hablaríamos de las uretritis. Ya saben, las uretritis se dividen en gonocócica y no gonocócica. ¿Qué bacterias producen la uretritis no gonocócica? La media y entonces tienen que saberlo bien. Ahora, si hablamos de la clínica,
en hombres como tanto en mujeres. Les dije que se puede confundir con una infección urinaria. ¿Qué signos y síntomas se presentan en una infección urinaria? Ya secreción va a haber. ¿Qué más? Prurito. Ya puede ser. ¿Qué más? Tiene que ver con la orina. ¿Qué pasa con la orina? Disuria. ¿Qué es disuria? Dolor anodinado. ¿Qué más? ¿Cómo se conoce eso? Poliaquiuria. ¿Qué más? ¿Cómo se conoce disminución de la frecuencia urinaria? Oligoquiuria. Oligoquiuria. Oliuria. Para acá hay otro término importante que menciona las bibliografías. ¿Cómo se conoce el dolor durante el sexo o dolor después del sexo? Disparuria. Disparuria. Entonces tienen que saber esos términos porque los ponen en los casos clínicos. Entonces tienen que saber diferenciar. Puedo llegar a confundir una infección una ITS con una infección urinaria. Puede llegar porque los signos y síntomas son parecidos. Puede haber una secreción, puede haber prurito, disuria, poliaquiuria, oliguria. Tienen que saber diferenciar disuria, dolor al orinar, poliaquiuria, aumento de la frecuencia urinaria, oliguria, disminución. Entonces tienen que tener en cuenta esos síntomas. Ahora ya dijimos que la uretritis hay la gonocócica y no gonocócica. Entonces, en este caso de uretritis siempre va a haber una secreción. Ahora, lo que nos va a ayudar a diferenciar es el color de la secreción y la cantidad de la secreción. Ahora, en mujeres hablamos de una cervicitis. Es diagnosticada por el dolor a la palpación pélvica, microorganismos importantes, ya vendría igual a ser una Neisseria gonorrea, una clamidia trachomatis. Sin tratamiento puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica. Y esta enfermedad inflamatoria pélvica nos puede llevar a la esterilidad, a un embarazo ectópico y a dolor pélvico crónico. Ya las embarazadas con cervicitis pueden transmitir a los hijos durante el parto, causando oftalmia neonatal y neumonía. Entonces, como saben, han avanzado en teoría que puede haber la Neisseria gonorrea se puede contagiar al neonato. La sífilis igual se puede contagiar al neonato. Entonces son enfermedades, ya cuando lo lleven en pediatría, que se tienen que prevenir. Tienen que hacerse exámenes a la mayoría de las embarazadas para prevenir las complicaciones de el neonato. Para cada una vaginitis, tienen que saber diferenciar entre vaginitis y una vaginosis, porque no es lo mismo, o una vulvovaginitis. Acá si empezamos a hablar de vaginitis, puede ser causada por una Candida albicans o una Trichomona vaginalis. Es ocasionada por el desequilibrio de la flora normal vaginal. ¿Por qué se causa este desequilibrio? Porque se va a alterar el pH. Ya les dije cuál es el valor normal del pH, tiene que ser ácido de la vagina. Entonces, cuando se altera este pH, va a haber un desequilibrio en la flora normal vaginal. Ahora, también conocen el término, ¿a qué se conoce desequilibrio de la microbiota? ¿Cuál es el término que se usa? Disbiosis. La autora les pregunta, tienen que responderlo. Entonces, los síntomas, puede haber secreciones vaginales anormales, prurito, irritación, eritema, disuria y dolor a la dispareunia, o sea, dolor a las relaciones sexuales. Entonces, si ven ahí en los exámenes que se realizan, está eritematoso, hay manchas blancas, entonces eso es característico de la Candida albicans. Si ven en la imagen de la derecha, ahora puede haber secreción vaginal, puede que sea normal o puede que sea abundante. Lo que va a ser característico de esta vaginitis es que se va a presentar, va a estar eritematoso y va a haber prurito o una irritación. Entonces, igual al haber prurito, irritación y que esté eritema, va a haber dolor al orinar, entonces este término sería el disurio. Sería lo característico de una vaginitis. Acuérdense los agentes biológicos. Ahora, de una vaginosis
La principal bacteria que causa vaginosis es la Gardnerella vaginalis, eso ya lo conocen. Suele afectar a las mujeres en edad fértil, actividades como relaciones sexuales sin protección o las luchas vaginales frecuentes aumentan el riesgo. En algunos casos no hay síntomas, pero en otros puede haber secreciones vaginales. ¿De qué color es la secreción vaginal? En este caso, en la vaginosis. Grisácea. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene esta vaginosis? Olor a pescado. Olor a pescado. ¿Y qué pruebas se puede realizar? Combustible. Tenía. ¿Qué más? ¿No vas a dar las escalas o los diagnósticos de la vaginosis con la otra? Eso ahorita lo vamos a ver. Acá, este cuadrito que igual está en su guía, menciona la vulvovaginitis y vaginosis en las mujeres. Igual que las úlceras, hay causas infecciosas y no infecciosas. Ya las infecciosas, irritación química por baños de burbuja. En este que es causas no infecciosas, mayormente han estado saliendo algunos jabones que son neutros o que mejoran el pH, entonces no tienen que usar nada que sea casero, todo que sea aprobado dermatológicamente o por algún médico, porque lo que hacen esos jabones es alterar el pH, y al alterar el pH hay una disbiosis, y entonces va a haber una proliferación de otras bacterias. Al alcalinizarse el pH ácido de la vagina, es propenso a que haya más infecciones, porque el pH ácido de la vagina es un medio de protección. Entonces acá te dice que los baños de burbuja, perfumes, detergentes, algún uso biofisiológico debido a cambios hormonales, puede ser porque si hablamos en el caso de la mujer, que haya cambios hormonales en la mujer graves es igual peligroso. Después cuerpos extraños y traumas. Ya las causas infecciosas, lo que ustedes conocen, una candidiasis, una vaginosis bacteriana, puede ser por la Gardnerella vaginalis. Acá menciona que otras bacterias pueden producirte igual una vaginosis, un Mycoplasma hominis, Ureaplasma negritico. Ya otras vulvovaginitis. Hay bacterias que igual están en la piel. ¿Qué bacterias se encuentran en la piel? Estas, ¿cuál más? Epidermis, principalmente. Entonces, te menciona que puede llegar a infectarse. Está el Staphylococcus Haemophilus especies, Salmonella, Shigella, virus del herpes. Obviamente va a haber tanto bacteriana como viral. Puede haber incluso parasitaria para Pseudomonas vaginalis. Ahora, si hablamos de las úlceras, tanto en hombres como en mujeres, la transmisión es sexual, acuérdense. Es a través del sexo, ya sea vaginal, anal u oral. Te menciono en este caso que el virus del herpes simple es el más frecuente, y las úlceras no dolorosas, ya ven que es la sífilis por el treponema pálido, y las úlceras dolorosas pueden ser debidas a un hemofilus duplex. Como ven en las imágenes de abajo son de herpes. Esta parte de acá no se ve. Las de acá, todas estas son vesículas por herpes. En este caso sería virus del herpes de tipo 2. Acuérdense, el 1 es el que le sale labial. Puede salir en el rostro, pero sale labial. Cuando sale en la boca, decimos virus del herpes tipo 1. Cuando ya sale en las partes genitales, ya sean masculinas o femeninas, hablamos del virus del herpes de tipo 2. Entonces, en este caso, el virus del herpes de tipo 2. Ha habido una clase donde hemos hablado de lesiones primarias y lesiones secundarias, hablando de la piel. Si ven la imagen, ¿serían lesiones primarias o secundarias? ¿Y qué tipo de lesiones? Una pápula, una mácula, una vesícula, una ampolla. ¿Sería una ampolla, una vesícula, una pápula?
Tienen que acordarse las diferencias. ¿Qué sería en este caso? Una vesícula. Es lo característico de herpes, que se forman vesículas. Vesículas en un fondo eritematoso. Luego, si pasamos al otro lado, ya empezamos a ver lo que es el chancro. En este caso no podría decir cuál es el doloroso y cuál no es el no doloroso, pero ya saben las bacterias que lo producen. ¿Y cuál es el método de diagnóstico que deberían seguir si ven un chancro en los miembros genitales? ¿Qué se realiza? Toma la muestra y después ¿qué es el cultivo? Si sospechan de sífilis, ¿qué examen piden? Microscopía, campo oscuro. Si es el hemófilos Ducrey, cultivo igual de la UIS. Bien, entonces acá es un cuestionario. ¿Qué desorden? Así que no se enoja. Los microorganismos que forman parte de la flora normal genital. En el útero, trompas, testículos, próstata y epidídimo. ¿Hay microbiota intestinal? Digo, ¿hay microbiota? ¿Hay microbiota o no hay microbiota? En la vagina, la mujer adulta, ¿qué microbiota pueden encontrar? La Cándida sp. Cándida, menciona algunos clostridium, especies y corinebacterias. Ya en la vagina en niñas, tabla de estreptococos y estafilococos. ¿Para qué instrumento utiliza para tomar la muestra del flujo vaginal de una mujer sexualmente activa? Una vez que se toma la muestra, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué sigue para realizar el análisis microbiológico? Sistema 2, 3. ¿Cuáles serían los pasos del examen bacteriológico? División de grasa, cultivo, y antibiograma y examen de información, ¿no? Sí. Examen directo, división de grama, cultivo y antibiograma. Ok, entonces la información no. ¿Qué microorganismos se pueden observar en un examen directo? La trichomona vaginal, La trichomona vaginal, la Candida albicans. Cándida, ¿qué más? ¿Cuáles son los? Acuérdense que bacterias no pueden verlos sin teñirlos. Es lo básico. ¿Cuál es el pH normal de la vagina? 3.2. Eso no está en mi libro. Está en su. Está en desorden. No existe. Yo la pregunta y cuando esté la doctora y no está en su día se cae. Lo voy a pasar igual. Voy a dar una señal y lo paso. ¿Para qué esto es importante? Ya es un cuadrito a medio de resumen que les va a hablar de la mayoría de los microorganismos que causan úlceras. Como les decía, la doctora divide los microorganismos que causan úlceras a los que causan secreciones. Si hablamos de úlceras, hablamos de sífilis, herpes, chancro blando y el papiloma humano, o sea, el papilomavirus y lo mismo. Entonces, acá te dice la característica de las úlceras. Para que se acuerden de la sífilis, una úlcera indolora, que es dura. El análisis, campo oscuro, PDL incluso se puede pedir. En el herpes, vesículas dolorosas. Esas vesículas son dolorosas, acuérdense, vesículas en un fondo eritematoso. Al ser un virus, se tiene que pedir ELISA o un cultivo celular. Ahora, del chancro blando es una úlcera dolorosa, el nombre lo dice blando, ese es un cultivo de secreción un cultivo de secreción de la úlcera. Ahora, el papiloma son verrugas que salen y el cultivo es celular porque es igual a un virus. Entonces serían todos estos microorganismos que causan alguna úlcera. Obviamente hay otros, pero los principales serían estos, los que tienen que conocer, porque es lo común que se ve en la consulta. Puedes ver verrugas, puedes ver una úlcera ya sea dolorosa
o no dolorosa, y las vesículas. Como decía en la diapositiva anterior, si hablamos de úlceras, el principal sería herpes, porque es una manera de contagio fácil. Se contagia a través del beso y a través de las relaciones sexuales. Entonces puede haber tanto en la boca como en los miembros genitales. Ahora, los que causan secreciones, exudados, se divide o lo divide ya sea en vaginitis, cervicitis, y en el hombre sería uretritis. En la mujer puede ser una vaginitis, cervicitis, y en el hombre uretritis. En este caso, si hablamos de vaginitis, está la Cándida albicans, que es un hongo, y la secreción va a ser igual blanca, lechosa. El examen es examen directo porque es un parásito, se lo puede observar a través del examen directo. Ahora, la Trichomona vaginalis igual es un parásito y te dice que la secreción es espumosa, abundante y amarilla. Entonces, igual el análisis, examen directo, acuérdense. Ahora, de la Gardnerella vaginalis, que produce una vaginosis, secreción mencionan amarillenta, gris, escasa, olor a pescado. Es lo importante que tenga el olor a pescado. Y el cultivo de secreción vaginal, hay las células guía y el KOH positivo. Hay, después de esto están los métodos de diagnóstico, pero para que veamos, son criterios que se usan para diagnosticar una vaginosis. De ahí estarían los criterios de Ansel y Cole, que te dice el pH vaginal mayor a 4,5, o sea que esté un poco alcalino. La presencia de células clave o de células guía, que menciona, el test de aminas positivo, lo que ustedes decían, y secreción fina, homogénea y grisácea, y olor a pescado. Esos 4 criterios les ayudan a diagnosticar una vaginosis. Ahora, tenemos los otros criterios de Hyde-Eason, que los dividen en 3 grados. Esto es de acuerdo, cuando ustedes vayan a realizar un examen directo, o cuando ya hayan realizado la tinción, es de acuerdo a la flora que vayan a encontrar en el portaobjetos. Entonces, lo dividen en grado 1, 2 y 3. En el grado 1 es normal, predominan los lactobacilos. O sea que sería una flora, una microbiota normal, porque solo hay lactobacillus. Ahora en el grado 2, que es intermedio, te dice que hay flora mixta, algunos lactobacillus y gardneras. Y el grado 3 va a predominar la gardnerella. Entonces con pocos o ausencia de lactobacillus, entonces va a ir disminuyendo los lactobacillus y va a ir aumentando la gardnerella. Esos son los criterios de Hyde-Eason. Entonces son 3 grados. Acuérdense, para vaginosis tenemos 2 tipos de criterios, los de Ansel y Cole y los criterios de Hyde-Eason. Lo que yo les voy a preguntar va a ser los criterios de Ansel y Cole, porque es importante que conozcan. Son criterios que les van a ayudar a diagnosticar una vaginosis. Importante sería el pH y la presencia de células guía, el test de aminas y cómo es el tipo de secreción y el olor en este caso. Ahora, si hablamos de la cervicitis, tenemos la gonorrea, que es una secreción cervical escasa. Si hablamos de secreción cervical, uretral ya sería abundante. El cultivo de secreción uretral. En la uretritis, acá no lo mencionan, pero hay 2 tipos, acuérdense, uretritis gonocócica y no gonocócica. Entonces, ahí está si es de la no gonocócica, la secreción va a ser amarillenta, pero no va a ser abundante. Ya se realiza inmunofluorescencia. Luego de la gonorrea, acuérdense, es como leche condensada. Ahora, esto igual que menciona su guía, ¿cuáles son los pasos para una muestra de secreción vaginal? Lo primero que tienen que, como cualquier muestra, cuando se sospecha de infección bacteriana, no se tiene que tomar antibióticos, porque eso va a dañar la muestra. No colocarse cremas ni óvulos, no hacerse lavados internos o duchas vaginales, realizar higiene de genitales externos con agua y jabón.
Luego no tener relaciones sexuales 48 horas antes. Eso es importante. Lo importante sería no tomar antibióticos y no tener relaciones sexuales 48 horas antes. Ahora, para la toma de muestra hay un instrumento, que ya ustedes lo dijeron, que sería el espéculo, que nos va a ayudar a introducir un hisopo. En este caso menciona que se tiene que usar 3 hisopos. Primeramente tienes que revisar los genitales externos en busca de lesiones, y en esas lesiones pueden ser úlceras, pueden ser vesículas y pueden ser verrugas. Entonces ya saben ustedes, si encuentran vesículas, ¿en qué microorganismos sospecharían? Si encuentran verrugas, papiloma. Si encuentran alguna úlcera, ya sea chancro blando o chancro duro. Entonces, por eso es que se mencionan esos tipos de lesiones. Ahora te dice, en niñas o mujeres con himen intacto tan solo debemos esperar que la secreción salga al exterior para así ser obtenida. Ya que es muy distinto hablar de la anatomía de una niña a una persona adulta, a una mujer adulta, que es sexualmente activa. Entonces, para tomar la muestra se utilizan 3 hisopos, como les decía. El primer hisopo se toma la muestra de las paredes vaginales y sembrar en medios de cultivo y realizar la prueba de amina. Luego, para buscar microorganismos como la Camellia vaginalis. El segundo hisopo se toma una muestra de endocervix, introduciendo 2 centímetros, mantener 15 segundos y retirar la muestra, para buscar otro tipo de microorganismos. Ya el tercer hisopo se introduce en el canal vaginal, colocar la secreción en el portaobjetos para la tensión de Gram y luego introducirlo en un tubo con 0,5 ml de solución fisiológica estéril para el examen directo. Entonces se utilizan 3 tipos de hisopos. Entonces con el primer hisopo vamos a buscar el microorganismo que sería la Camellia vaginalis. Con el segundo hisopo vamos a buscar ya microorganismos como Neisseria gonorrhoeae o Clamidia trachomatis. Acuérdense de eso. Acá está cómo se introduce el espéculo, para que vean cómo se hace cómo se colocan el portaobjetos, cómo está colocando, lo está fijando, cómo se hace el raspaje con el hisopo en el examen de vaginitis. Entonces siempre tienen que haber 3 hisopos, acuérdense de eso. Y el instrumento que nos ayuda a tomar es el espéculo. Ahora ya el varón de una secreción uretral se introduce el hisopo de 2 a 3 centímetros y se rota dentro del uretra. Sacar la muestra, en este caso se usan 2 hisopos. El primer hisopo con tinción de Gram y el segundo hisopo sembrar en medios de cultivo. ¿Eso está su bien? ¿O no está así? Sí, está. Entonces, ¿qué bacteria significa realizar la mezcla de una gota con secreción de aminas? ¿En qué consiste y cuándo es esta prueba positiva? Entonces, la bacteria a la que buscan es la Camellia vaginalis, acuérdense de eso. A veces la doctora pregunta y pone positivo la secreción de aminas o células guía o olor a pescado. El signo característico que se observa en la función de Gram, el examen directo en estas infecciones, la observación de células guía. El microorganismo que produce vaginitis con una secreción de angiosina con aspecto de leche cortada es la Candida albicans. Fíjense de eso. Ahora, existe un parásito flagelado de la figura que produce vaginitis con secreción abundante y aspecto amarillento. ¿Qué parásito es? Trichomona vaginalis.
¿Qué bacterias se identifican en la tensión de Gram bajo la forma de diplococos gram-negativos intracelulares? ¿Y cuándo es extracelulares? ¿Cuándo es agudo y cuándo es crónico? Cuando es intracelular. Y extra es crónico. Entonces tienen que saber diferenciar eso. Ya, ahora en el cuadrito, los microorganismos. Virus del herpes. ¿Qué produce el virus del herpes? ¿Úlceras? ¿O qué produce? Virus del herpes tipo 2. Herpes genital. Treponema. Herpes genital. Vesículas, acuérdense. En la sífilis, Ahí dice herpes genital. herpes genital está bien, virus del herpes tipo 2 es genital. El 1 es labial. Ah, Sífilis, ¿cuál es el microorganismo? treponema pali. Treponema pallidum. Del linfoma granuloma venéreo, Clamidia trachomatis. el 1 de los dos es el hemófilos duqueis que produce. Chancrola. Y las verrugas genitales son. Virus del papiloma humano. Ya de los casos clínicos, ya llenaron todos la lista. ¿Y la lista? Nacieron cansados. Tenía que venir tiempo que iba a revisar, que se iba a decir las respuestas del examen. Ay, no. Que le diga al otro grupo. Bueno, pues. No les hago spoilers. ¿Alguien lo puede leer? Mujer de 33 años, embarazada de 4 meses, acude a consulta ginecológica por presentar hace 3 días prurito vulvar y vaginal intenso con leucorrea vaginal nefecina profusa asociada a disturbia terminal, sin tenemo vesical ni polaquiuria. Refiere tener una pareja estable hace 7 años y sufre dispareunia. El examen ginecológico reveló un pH vaginal de 3,9 y se solicitó examen de secreción vaginal. En la microscopía directa se descartó vaginosis. En la tinción de Gram se observaron leucocitos 5 por campo de 400 y levaduras con hifas. En el examen directo no se observaron trichomonas y en el cultivo de agar saburao se constató a las 24 horas crecimiento de colonias de levaduras. ¿Cuál sería la clínica que presentaba este paciente? El prurito vulvar, leucorrea, discauluria. Vulvar, vaginal, Sí, esa cosa lo tengo. pequeña, suya. El pH vaginal estaba en 3,9. Estaba ligeramente normal, un poco alto. Los datos epidemiológicos. ¿Qué edad tenía la mujer? 33 años, pareja estable. Pareja estable hace 7 años. ¿Qué diagnóstico estarían pensando? Candidiasis y trichomatosis. Candidiasis. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de una candidiasis? La trichomoniasis, pero en este caso lo descarta en el mismo caso clínico. ¿Qué análisis solicitarían si es una candidiasis? Cultivo de secreción vaginal. Prueba de Cultivo de secreción vaginal, prueba de OH, examen directo para descartar, pero principalmente si es un parásito, bueno, en este caso una levadura, podría observarse igual en un examen directo. El diagnóstico final es una candidiasis, vulvovaginitis por candidiasis. Ahora menciona esto su guía, que dice que la forma más frecuente de infección genital en las mujeres es la vulvovaginitis, que puede aparecer en el embarazo o en la fase premenstrual. En este caso en diabéticos por el consumo de anticonceptivos orales, en los que están en tratamiento con antibióticos o las que utilizan jabones de pH ácido con frecuencia. Entonces luego ya de la clínica, el plurito, el eritema vulvovaginal y la leucorrea
son las manifestaciones clínicas notables, ya las molestias, disuria, despariunia, las levaduras constantes de vulvovaginitis forman parte de la microbiota del tracto gastrointestinal, genital, respiratorio y de la piel. Luego, las infecciones suelen ser de origen endógeno. ¿Por qué endógeno? Porque en la microbiota de la mujer puede haber cándida. Entonces, después el tratamiento antibiótico, ya sea después de un tratamiento antibiótico o por una inmunodepresión. En este caso, menciona que es común en diabéticos, en los que usan igual anticonceptivos orales. Luego, las levaturas causantes de vulvovaginitis, acuérdense, forman parte de la flora normal del tracto gastrointestinal, genital, respiratorio y de la piel. Entonces, lo mismo es de origen endógeno. Es el único. 2. No puede leer. No se la lista. Para un joven de 25 años acude a la clínica quejándose de dolor al orinar y secreción uretral. No tiene antecedentes médicos significativos. Durante la entrevista admite haber tenido múltiples parejas sexuales sin protección en los últimos meses. El examen físico revela secreción purulenta en la uretra. Se toma una muestra de la secreción para análisis, datos de laboratorio, función de Gram. Se observa diplococos gram negativos intracelulares en frotis de la secreción uretral. En este caso, yo lo que les llama la atención. Ya los diplococos ya le está dando el diagnóstico del medicamento, fácil. Pero lo que les tiene que llamar la atención es la edad del varón y que no tiene una relación sexual estable, que tiene múltiples parejas sexuales y te dice que es sin protección. Entonces está en riesgo de alguna infección de transmisión sexual. Ya como les pone el laboratorio y les dice diplococos gram negativos, ¿de qué infección estaríamos hablando? Listeria, gonorrea. ¿Y qué causa la gonorrea? Causa una uretritis. Por eso es el tipo de secreción. Ahora, la clínica que tenía era dolor al orinar y secreción uretral. ¿Cómo se conoce el dolor al orinar? Acuérdense, y la epidemiología lo que te da casi, te regala en casos, te dice múltiples relaciones sexuales sin protección. Ahora, bacteriología te dice diplococcus gram negativos intracelulares. Entonces, estaríamos hablando de agudo o crónico. Agudo. Ahora, ¿qué tratamiento darían para una gonorrea? Vamos, tetraciclina. Ya, porque el problema es penicilina. O puedo dar penicilina o no puedo dar penicilina. ¿Se puede o no se puede? Dar penicilina en una gonorrea.